Suyan, no pensé que al revivir, todavía fueras tan cruel y quisieras hacer abortar a Xiao Xiao. Hijo, al revivir esta vida, tenemos que divorciarnos de esta mujer lo antes posible. No podemos equivocarnos de esposa otra vez. Exacto. Esta mujer fea, en la vida pasada siempre, se aferró a nuestra familia. En esta vida, tenemos que asegurarnos de que se vaya sin nada. En la vida pasada, ¿acaso también renació su familia? En vano en la vida pasada, fui acusado injustamente por la familia Meng. Maltratado. Y siempre serví como un esclavo para la familia Meng, apoyándolos en secreto, para convertirlos en una familia adinerada. Pero al final terminé muriendo trágicamente. En esta vida, haré que todos ustedes paguen por ello. Bien. Ya que eligieron a Liu Xiao Xiao, entonces me divorcio de ti Meng Xili. Divorcio. Jajajaja. Suyan, antes eras como una lapa, pegada a mí. ¿Y ahora me hablas de divorcio? Si estás jugando al gato y al ratón, te aconsejo. Señor Meng, ¿estás sordo? Digo que me quiero divorciar. Divorcio. Tú. Vale, el divorcio lo has dicho tú. Pero estos 5 años has comido de los Meng. La ropa y los zapatos que llevas son todos de mi hijo, comprados con dinero contante y sonante. Si quieres divorciarte, sal con lo puesto. Salir con lo puesto, ¿eh? Vale. Este bonito aniversario de boda, ¿cómo de repente se convierte en divorcio? No es porque esta Suyan no puede tener hijos. 5 años de matrimonio y ni un huevo apuesto. Seguro que la echarán de los Meng. Firma el divorcio ahora mismo. Ting Suyan, no te dejaré salir tan barata de los Meng. Hermano Silly, me duele mucho el vientre. Suyan, ¿cómo es que has vuelto a vivir? Sigues siendo tan cruel. Mujer desalmada. Ya verás cómo te arreglo. Xuyan has herido a nuestra Jiao Jiao. Si quieres salir por la puerta de los Meng, deberás pagar el precio. Vamos, rompedlo todo. Vosotros, vete, porque no te vas. Antes estabas tan decidida, gritando que querías divorciarte de mi hermano. Si puedes pisar estos cristales y salir por esa puerta, a partir de ahora, los Meng y tú no tendréis nada que ver. ¿Cómo es que no tienes ni esa determinación? Suyan, si te arrepientes, vuelve y arrodíllate para disculparte. Quizás te dé una oportunidad de servir a toda nuestra familia. Ja, ja, ja. Meng Xili. Suyan, si sales por la puerta de los Meng, esta cara amarilla no valdrá ni lo que un perro. Cuando te arrepientas, no vuelvas llorando a suplicarme. Arrepentimiento. A partir de hoy, voy a recuperar todo lo que es vuestro. Los que deberían arrepentirse son los Meng. Jajajaja. Suyan, de verdad que tienes la lengua muy larga y los pies en la tierra. ¡Qué arrogancia la tuya! Te lo digo claramente. Nuestro apoyo en la familia Meng es el famoso grupo Chifen. Al deshacernos de ti, la familia Meng solo ascenderá. No me lo esperaba. En esta vida lo hemos conseguido tan fácilmente. Echar a esa mujer desaliñada.
Esta vez la familia Meng no puede perderse. Una buena nuera como Xiao Xiao. ¿Por qué no anuncias con Xiao Xiao la fecha de la boda a todos? Ya que Suyan y yo estamos divorciados. Anuncio aquí que en 3 días le daré a Xiao Xiao una boda de siglo. Nuestra Jiao Jiao no solo es una dama de alta sociedad, sino que además está esperando un heredero de la familia Meng. No hay comparación con Suyan. Esa gallina que no pone huevos es 1000 veces mejor. Entonces invitados de la alta sociedad de todo el mundo vendrán a nuestra boda con Xiao Xiao. Incluso el presidente del grupo Chifen será nuestro testigo de boda. Bienvenido de vuelta, señor Su. Señor Su, esta es la invitación de boda de la familia Meng. La familia Meng se postra, insistiendo en que el presidente del grupo Chifen, que siempre los ha apoyado, es decir usted, señor Su, sea el testigo de Meng Xili y Liu Xiaoxiao. Señor Su, como la familia Meng no sabe que usted es su misterioso patrocinador. Lo del testigo de boda, mejor lo rechazo. No. No solo seré su testigo, sino que también invitaré las 3 familias adineradas de Jianchen. Ven a ver la ceremonia. El SR Su, la familia Meng te echó de la casa. ¿Por qué quieres? ¿Por qué? Tengo 3 regalos de boda para darle a la familia Meng. Felicidades. Xiao Jia es nuestra nueva esposa Sili. Ella, no solo hermoso y virtuoso, sigue siendo una celebridad de una familia adinerada. Que Sili, la ex esposa que no pone huevos. 100 veces más fuerte. ¿No es así? 2 o 3 meses. Está a punto de dar a luz. Puedo abrazar a mi nieto. Las 3 damas ricas de Jiangcheng están aquí. Los 3 gigantes de Jiangcheng. Todos vinieron a nuestro banquete de cumpleaños de Meng. Parece que nuestra familia Meng realmente va a desarrollarse. Las mujeres se atreven a seducir a nuestro marido. No dejes que te vuelva a ver en Jiangcheng. Está roto. ¿Por qué vinieron las damas de los 3 gigantes de Jiangcheng si son reconocidos por ellos? Yo soy el joven que seduce a su marido. ¿No está todo terminado? ¿O no lo esperaba? 3 damas ricas. Puede disfrutar de su rostro para asistir al banquete de bodas en la casa de Meng. Pueden venir. Debe ser porque ustedes son amigos de la familia de Xiao Xiao, ¿verdad? Xiao Jia, sí. Esta es nuestra casa Meng. La nuera recién casada Liu Xiaoyao. Dije que la pequeña esposa con la que se casó Meng. ¿Por qué se ve muy familiar? Eso es. Parece que la he visto en alguna parte. Eso debe ser por Xiao Jia. A menudo asiste a reuniones de algunos gigantes de clase alta. Debes haberte conocido. Después de todo, ella también es una hija de una familia adinerada. Si es para encontrar una nuera, por supuesto hay que buscar a alguien del mismo nivel, no como algunas acompañantes, que se hacen pasar por damas de alta sociedad y andan seduciendo a los maridos de otros. Esa clase de mujerzuela de baja estofa. Si las veo les doy una paliza. Ese tipo de mujeres, ¿cómo podrían entrar en mi consideración? Nuestra Jiao Jiao es una auténtica dama de alta sociedad. Ven Xiao Xiao. Saluda a las 3 señoras de la alta sociedad. Ay mamá, siento que me duele el estómago. Voy al baño. Disculpen, Xiao Xiao. Me asusté. Menos mal que esas 3 viejas no me reconocieron. Mi identidad de acompañante casi fue descubierta. Este no es el club nocturno Spring Night número 68. Me preguntaba por qué no podía contactarte. Resulta que viniste aquí a casarte, a buscar a alguien que te sostenga. Señor Sue.
La última vez sus esposas me golpearon tanto. ¿Cómo me atrevería a buscarlos de nuevo? Ay, no aquí. Hoy me voy a casar. ¿No sería más emocionante el día de la boda con la novia? Señor Qian, qué malo. Ay, Jiao Jiao. ¿A dónde fuiste? Ese es el príncipe de la familia real británica. Ese es el hombre más rico de Arabia. Y ese es el profesor de M. Ellos vinieron en avión expresamente para asistir a la boda. Invitados internacionales. En un momento, debes comportarte bien para que nuestra familia Meng les deje una buena impresión. Tranquila, mamá. Definitivamente voy a deshonrar a nuestra familia Meng. Hola a todos, soy la novia de hoy. Liu Xiaojiao, muchas gracias. Por favor, haga un discurso en francés. Por favor, hable en árabe. ¿Habla ruso? Nuestros invitados extranjeros no entienden. Por favor, use inglés, francés, ruso, japonés, coreano, etc. 8 idiomas para hacer un discurso de boda. ¿No son solo 8 idiomas? No hay problema. Nuestra nuera. Es que volvió de estudiar en el extranjero. Una dama de alta sociedad. Dominaba 18 idiomas. ¿Qué 8 idiomas? Este curso para damas solo enseñó cómo seducir hombres. Nunca enseñaron ningún idioma extranjero. Estos invitados extranjeros vinieron por el prestigio del grupo Chifen para asistir a nuestra boda. Debes hacer un buen discurso. No nos avergüences. La cara de la familia Meng. MMM. ¿No decían que hablaba 18 idiomas? ¿Qué inglés de tercera es este? Me muero de risa. El niño de 3 años de nuestra casa habla mejor inglés que ella. Jiao Jiao. ¿No dijiste que volviste de estudiar en el extranjero? Entonces estas frases de discurso en inglés no las puedes decir bien. Jiao Jiao. Ofender a estos invitados extranjeros es como ofender al grupo Chifen. Si retiran su inversión, nuestra familia Meng está acabada. Usa rápidamente 8 idiomas para explicarles. Agradezco a todos los amigos por tomarse el tiempo para asistir a la boda de hoy. Esta boda será dirigida por mí para el matrimonio. Una vez más, bienvenidos todos. ¡Guau! Ella puede hablar con fluidez tantos idiomas de diferentes países. Una mujer tan hermosa y con clase. Y tan talentosa. Esta sí que es una verdadera dama. Sí. ¿Qué tal esa Liu Xiaojiao? Comparada con esta diosa, es como mierda. Esta señorita no solo es hermosa y con clase, sino que también domina 8 idiomas. Es la chica de nuestros sueños. ¿No es esta mujer que la familia Meng acaba de divorciar? Oye, Suyan, ¿qué haces aquí, gallina que no pone huevos? ¿Vienes a hacer el ridículo? Si no me equivoco, no fue la familia Meng la que me rogó ¿que viniera? ¿Qué rogó? Suyan, no estarás diciendo que eres la testigo de la boda. La misteriosa presidenta del grupo Chifen, tú solo eres mi ex esposa de 6 años. ¿Qué presidente? ¿Sabes hablar 8 idiomas? ¿Qué presidente estás fingiendo ser? Solo quieres jugarnos una treta. Yo, Meng Xili, nunca me volveré a casar contigo. ¿Esta belleza es la ex esposa del novio? La razón por la que invertimos en Meng fue por su ex esposa. Ya que se han divorciado, retiraré mi inversión. La familia Meng rechazó a una ex esposa tan excelente para casarse con esa Liu Xiaojiao que no da la talla. Es evidente que no tienen ojos. Yo también retiro mi inversión. Miss Su. Este es nuestro Tianao Internacional. 1000 millones de contratos de proyectos. Espero cooperar contigo. Nuestro contrato vale decenas de miles de millones. Espero que pueda cooperar con nosotros. Hermosa señorita Su, por favor, cásate conmigo. Gracias. Si tienes la oportunidad, estamos hablando más tarde. ¿Qué pasa? Esos VIP. ¿Por qué vas alrededor de Suyan? Esa mujer de cara amarilla. Ella no es solo una ama de casa que no sabe pedo. ¿Cómo es posible negociar cooperación con invitados extranjeros? ¿Cómo es esto posible? Esta loca les dio que sopa de éxtasis. Este Meng es realmente ciego. Pones un buen cisne blanco en casa. No apreciar. Me casé con el sapo en la cuneta.
Sí, la visión de esta esposa es demasiado mala. Si fuera yo, los intestinos están todos arrepentidos. Tendremos la oportunidad de cooperar en el futuro. Gracias a todos aquí. Queridos invitados, no se vayan. No te vayas. Jia, date prisa. Usa un idioma extranjero para retener a los VIP una vez que se retiren. La familia de Meng quebró. Culpa a esta mujer. Estoy celoso de haber robado al hermano Silly, así que vine a mi boda a propósito, rompiendo mi campo. Yo. Oye, ¿qué pasa? La novia todavía tiene una gran barriga. Solo usa un pequeño paraguas en la escena de la boda. Si usé una caja vacía. Liu Xiaojia, ¿qué demonios está pasando aquí? Acabas de estar en el backstage. No apareciste durante más de 10 minutos. Y ahora aparece esta cosa. Debes darme una explicación. Esta caja se cayó de Suyan. Suyan es simplemente una. No es de extrañar que estos invitados extranjeros solo quieran trabajar contigo. Parece que el servicio es muy bueno. Buena mujer. Resulta que todos estos años has estado usando tu cuerpo para conseguir inversiones para nosotros. Ahora incluso aceptas clientes. En la boda de mi hijo. Menos mal que mi hermano se divorció de ti. De lo contrario habría sido por tu enfermedad sucia. Esta mujer. ¿Te atreves a ponerme los cuernos? Claramente fuiste tú quien dejó embarazada al amante. En cuanto a ser despreciable, ¿quién puede superarte a ti, Meng Silly? Tú. Pequeña desgraciada. ¿Te atreves a golpear a mi hijo? Mi hijo dejó embarazada a Xiaoxiao. ¿Y qué? Si alguien tiene la culpa es por ser inútil. Ni siquiera puedes tener un hijo. Vieja, es mejor que te aclares. ¿Quién es realmente la que no puede tener hijos? Buena arpía. ¿Te atreves a golpear a mi madre? Ya verás cómo te arreglo. Vengan. Ustedes. Pequeña desgraciada. No solo le pusiste los cuernos a mi hijo, sino que también viniste a arruinar la boda de mi hijo. Ahora te exijo, delante de todos, que te arrodilles y pidas disculpas a mi hijo y a mi nuera. Así es. El presidente del grupo Chifen llegará en cualquier momento. No dejes que una basura como tú ensucie sus ojos. Arrodíllate ahora mismo. Después de golpear la cabeza, lárgate. ¿De verdad o es la ex esposa parece bastante pura? Pero nunca iba a pensar que en secreto es una prostituta a vender su Apresura cuerpo. de disculpa con la familia Men. ¿Pide disculpas con reverencia la cabeza? La primera reverencia es para mi esposo. La segunda reverencia es para mi suegra y mi cuñada. Fue no haber podido echarte antes, para recibir a nuestra Xiaoxiao más temprano. Detente. Quiero ver quiénes son esos tipos que no tienen ojos, que se han atrevido con un corazón de oso y un estómago de leopardo. ¿Cómo se atreven a ponerle las manos encima al presidente del grupo Chifen? ¿Qué? El presidente del grupo Chifen. Es Suyan. ¿Eres tú? No. 3 señoras. ¿Por qué golpean a nuestra Xiaoxiao? ¿Qué están haciendo, ¿Pueden entender bien la situación? Deberían preguntarles a sus familias sobre esta nueva esposa que han tomado. ¿Qué clase de persona es realmente? Esta maldita mujer ha sido pillada infraganti más de una vez, especialmente seduciendo a nuestros maridos y metiéndose en sus camas. ¡Qué dama de alta sociedad! Esa Liu Xiaoxiao es simplemente una mujerzuela repugnante que trabaja como acompañante y es el enemigo público de todas las esposas de familias adineradas. Dios mío. La nueva nuera de la familia Men resulta que fue una zorra usada por otros. Y ella acusa a otros, diciendo que la exesposa era una prostituta. ¡Qué descarada! Xiaoxiao. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué está pasando realmente? Esto. No. Conseguí falsificar mi identidad de socialite para entrar en la alta sociedad. No puedo dejar que estas viejas arruinen todo. Fue Suyan quien las incitó a difamarme y a inventar rumores sobre mí. Suyan, sé que me tienes envidia. Tengo más educación y mejor familia que tú, pero no puedes echarme esta mierda encima de mí. Silly y yo estamos realmente enamorados. Te lo suplico. Por favor, déjanos estar juntos. Suyan. Arruinaste mi boda a propósito, solo porque quieres que vuelva contigo. Te digo. Imposible. Ahora te ordeno que bajes y le pidas disculpas a Xiaoxiao. Así que, estás celosa de nosotros por tener una nuera como Xiaoxiao.
Contrataste a estas personas para manchar la reputación de Xiao Xiao. Mamá, hermano. ¿Para qué hablar más con esta mujer? Voy a subir y le voy a dar una paliza. ¿Celosa de qué? ¿Celosa de que sean un montón de basura? ¿Sabes acaso cuál es su verdadera identidad? La mujer a la que consideran como basura es la presidenta del grupo Chifeng, con un valor de cientos de miles de millones. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Sí. Soy el presidente de Chifeng Group. No solo el mayor empleador de tu familia Meng. Eres 3 arrodillados y 9 golpes. Testisea invitado. Ven aquí. Regalo. Como Meng Xili y Liu Xiaoxiao. Testimonio de la boda de este siglo. Soy 2 recién llegados. Sinceras bendiciones. Hombre escoria con pollo. Como pegamento. Perra con perro. Para siempre. Soy un recién llegado. 3 regalos. Este primer regalo es la esta Liu Xiaoxiao. Informe de prueba de 16 enfermedades de transmisión sexual. Liu Xiaoxiao, ¿no estás diciendo tu primer hombre fue yo? Ahora estás 16 enfermedades de transmisión sexual. Necesito una explicación. ¿Qué informe de prueba? Eso es falso. Es una falsificación. ¿No estás mirando a Xiaoxia? La familia Meng dio a luz a un hijo. Este segundo gran regalo es el novio Meng Xili. ¿Prueba de diagnóstico de infertilidad? No puede ser. Me lo dijiste tú mismo. La infertilidad eres tú. ¿Cómo podría ser yo? Estaba demasiado enamorado al principio para cuidar tu cara. Por eso la persona infértil soy yo, ya que eres desvergonzado. Entonces no tengo que preocuparme por tu cara. Eres una perra. Puedes decir tonterías con los ojos abiertos. Mi hijo es infértil. Entonces mi nuera. Qué grande es la barriga. Entonces, ¿cómo está embarazada de un nieto? No te preocupes. Este es el tercer gran regalo que te doy. Los Meng son unos imbéciles. Han sido los tontos útiles para nuestro hijo. Liu Xiaoxiao, eres una zorra. El niño en tu vientre resulta ser de otro hombre. Meng Xili, no es más que tu propia estupidez. Cuando supiste que estaba embarazada, inmediatamente dejaste a tu esposa y te apresuraste a ser mi tonto útil. Tú. Y tú, vieja bruja. Fue tu ceguera. Escogiste mal a tu nuera. Esta vida. Mereces no tener nietos. Malvada. Te haré morir mal. Mamá, ¿estás bien? Mamá, despierta. Zorra. Resulta que estás embarazada de nuestro marido. Llévenla y desháganse de ella. No. Socorro, socorro. Detente, Suyan. Has arruinado mi boda a propósito. No es más que para llamar mi atención y volver conmigo. Bien, estoy de acuerdo. Ahora ven conmigo a la casa de los Men. No juegues más estos juegos de coqueteo. Coqueteo. Volver contigo. Men, realmente eres un saco de harina. ¿Qué cara más grande tienes? Suyan. No seas descarada. Sin mí, Meng Xili. Eres una divorciada sin valor. Men. Más que preocuparte por si alguien me quiere, mejor piensa bien, después de que retire mi inversión, en la quiebra de tu familia Meng. Alto. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Nuestra familia Meng, ¿cómo podría arruinarse por una vieja amarilla como tú? En mi vida pasada. Justo este año, fui elegida por la prestigiosa familia Fu de Beijing y me convertí en la joven esposa legítima de la familia Fu. La familia Fu de Beijing, con solo un ligero golpe, podía hacer temblar la tierra 3 veces. 10 grupos Chifeng no podrían alcanzar su nivel. En esta vida, el puesto de joven esposa de la familia Fu definitivamente seguirá siendo mío. Meng Xiaoman. Quiebra. Yo, Meng Xiaoman, pronto me casaré con la prestigiosa familia Fu y me convertiré en la esposa del príncipe de Beijing, Fu Chen. Y nuestra familia Meng también ascenderá rápidamente gracias a este matrimonio. ¿Y tú? Suyan. En esta vida seguirás igual que en la anterior. Serás aplastada bajo nuestros pies. Meng Xiaoman, pero no sabes.
En mi vida pasada, ¿quién te ayudó a casarte con la familia adinerada? Bien, entonces esperemos y veamos. En esta vida, a ver si puedes casarte con la familia Fu. Habitación B. La anciana Fu está en estado crítico. Ven rápido a rescatarla. Todos ustedes son expertos médicos de primer nivel que he traído de todo el mundo porque no pueden curar a mi abuela. Señor Fu, la anciana no solo tiene cáncer en etapa terminal, sino que sus órganos también están gravemente deteriorados. Nosotros realmente no podemos hacer nada, a menos que el famoso médico Fénix Rojo venga para que ella pueda resucitar y crear un milagro médico. 5 minutos. Encuentren al médico Fénix Rojo de inmediato. Sí, señor Fu. Este médico Fénix Rojo ya se retiró de la comunidad médica internacional. Desapareció por completo durante 5 años. Nadie sabe su paradero. Abuela. Señor Fu, los muertos no pueden resucitar. Por favor, acepte nuestro pésame. La persona aún no ha muerto. ¿Por qué la cubren con una sábana blanca? No necesitamos limpieza aquí. Salgan. Tú, una simple limpiadora, ¿qué haces ahí parada? Si profanas el cuerpo de la señora Fu, ni con 10 vidas sería suficiente para ti. Sáquenla de aquí. La señora Fu aún no ha muerto. Yo puedo salvarla. ¿Qué dices? Tú, una simple limpiadora, ¿te atreves a engañar a la familia Fu? La señora Fu ya está en etapa terminal de cáncer. No solo ha estado en coma por 6 meses, sino que su corazón se detuvo por 5 minutos. Y tú te atreves a decir que puedes salvarla. La señora Fu no está en etapa terminal de cáncer. Ella solo está en coma por intoxicación. Si eliminamos las toxinas, se recuperará naturalmente. Ustedes médicos incompetentes, suéltenme ya. Tu mujer imprudente. Tú. La señora Fu solo tiene un último aliento. Si pierden 5 segundos más, ella morirá sin duda. Suelta a ella. Déjala intentarlo. Abuela. Abuela, ¿de verdad te has despertado? Xuantian Chifen. Resucitar de entre los muertos. ¿Acaso? ¿Acaso eres tú? Así que eres el famoso Chifen, el médico milagroso. Soy el presidente del grupo Fu Chen. Es un honor conocerte. Señorita. Tu gracia salvadora. Nuestra familia Fu. Realmente no sabemos cómo podríamos agradecerte. Oh. Así. Señorita. ¿Estás soltera? Señorita. Tu gracia salvadora. Nuestra familia Fu. Realmente no sabemos cómo podríamos agradecerte. Oh. Así. Señorita. ¿Estás soltera? Abuela. Yo, si estás soltera. Me gustaría presentarte a mi nieto mayor. Lo siento, abuela. Ya estoy casada. Ay. Así, abuela. La hermana de mi esposo Meng Xiaoman todavía está soltera. ¿Qué tal si unimos nuestras familias? Entonces, presentaré a Xiaoman al señor Fu Chen. Así, también seremos familia. Bien. Yo Meng Xiaoman pronto se casará con la rica familia Fu, convirtiéndose en la esposa del príncipe de Pekín, la señora Fu de Fuchen. Y nuestra familia Meng, también debido a este matrimonio, ascenderá rápidamente en la sociedad. ¿Y tú? Suyan.
En esta vida, solo serás como en la vida pasada, aplastado bajo nuestros pies. En la vida pasada, fui yo quien le dio la oportunidad de casarse con una familia rica, regalándosela a Meng Xiaoman. En esta vida, no dejaré que se salga con la suya. Abuela, estoy soltero. Abuela, estoy soltero. De verdad. Eso es genial. Mira a mi nieto mayor. Guapo y rico. Amable y considerado. Capaz en la sala y en la cocina. Ah, por cierto, también tiene 8 abdominales marcados. Quítate la ropa rápido. Para que la chica vea. Abuela, no bromees. Estas cosas. Primero hay que pedir el consentimiento de la chica. Gracias. Todavía estás en tu periodo. No te esfuerces demasiado. Señor Fu. Es la primera vez que alguien recuerda mi periodo. Meng Xili, ese idiota. Teniendo a una esposa tan buena como tú, no sabe apreciarte. En lugar de eso, busca a otra fuera. Ordena. Retirar inmediatamente la inversión en el proyecto de Meng. Sí. Señor Fu. Esto es un asunto entre mi esposa y yo. No tienes que enfrentarte por mí. Deberías concentrarte en prepararte para la boda con Xiaoman. En mi última vida, Fu Chen siempre me amó en silencio. Y yo estaba ciega y confundida. Puse todo mi corazón en Meng Xili, ese desgraciado. En esta vida, definitivamente voy a aferrarme a mi propia felicidad. El Sr. Fu es un hombre tan excelente. Por supuesto que estoy dispuesta a casarme con él. ¡Qué maravilla! Vamos, ustedes dos ahora, apresúrense a obtener el certificado de matrimonio. Oigan, escuche que la Sra. Fu, hoy en su banquete de cumpleaños número 80, va a anunciar quién es la nuera que ha elegido. ¿De verdad? Digo mamá de Silly. ¿Estás segura de que la joven esposa de los Fu es tu Xiaoman? En mi última vida, la Sra. Fu anunció que yo soy la nuera de los Fu. Esta vez no habrá errores. Este banquete de cumpleaños de Xiaoman es muy importante. Tienes que recuperar todo el honor perdido. Por culpa de Liu Xiaojiao en la boda. Jaja, claro que sí. La Sra. Fu no solo va a anunciar la identidad de nuestra Xiaoman, sino que también esta villa fue especialmente diseñada por la Sra. Fu para nuestra Xiaoman. Así es. Además, la contraseña de la puerta principal de esta villa es la fecha de nacimiento de Meng Xiaoman. ¡Ay! Esta alianza entre los Meng y los Fu es realmente una bendición, que se gana en 8 generaciones. Sí, en el futuro todos nosotros los parientes, pero todos dependen de Xiaoman. Sí, Xiaoman. Aprovechando que el banquete de cumpleaños aún no ha comenzado, nos llevas a los grandes. Ve a ver la villa. Veamos mucho tiempo. Señorita Meng, esta villa es la Sra. Fu, hecho a tu medida. La contraseña de control de acceso es tu cumpleaños. 1. Está bien. Podría haber sido mi mano resbaladiza. Se equivocó. Xiaoman, no dijiste esta contraseña de villa.
¿Es tu cumpleaños? ¿Por qué pierdes tantas veces? Todavía no puedo abrirlo. Silly mamá. ¿No estás presumiendo? ¿Es tu Xiaoman? ¿Dónde está la joven dama de la familia Fu? No puede ser. Si no fuera por mí. Cumpleaños de Meng Xiaoman. ¿De quién es el cumpleaños? Es mi cumpleaños. Esta no es la casa de Meng. ¿La ex nuera que se fue? ¿Qué acaba de decir? Dijo que el código de la puerta es su cumpleaños. ¿Qué significa esto? Suyan, ¿por qué eres tú de nuevo? ¿Por qué volver a casarme conmigo? Persiguiéndome hasta la casa de Fu. Al principio insistió en divorciarse. Ahora no me lo ruego. Suyan, los zapatos rotos que nadie quiere. ¿Sabes que nuestra familia Meng? ¿Quieres casarte con la familia Fu? Ahora viene a suplicarnos. ¿Quieres volver a la casa de Fu? No hay puerta. Suyan, no deberías pensar. Soy la nieta elegida por la familia Fu. Eres solo un. Bienes de segunda mano tirados por nuestra casa de Meng. Todavía quiero casarme con la familia Fu. Incluso si ahora estás parada en este escalón. La familia Fu te considerará sucia. No sé cómo puedes ser tan descarada para decir algo tan hiriente. Llamándote una pequeña desgraciada. ¿Qué haces viniendo a la casa de Xiaoman? ¿Qué es lo que quieres? Claro, volver a mi propia casa. Suyan, si te digo que estás gorda te pones a jadear. Esta es la poderosa familia Fu. ¿Cómo puedes una zorra vieja enfrentarte a ellos? Silly mamá. ¿Por qué el código de acceso de la familia Fu es el cumpleaños de tu ex nuera? ¿Acaso ella es la verdadera señora de la familia Fu? Imposible. La señora de la familia Fu. ¿Cómo podría ser alguien como tú? ¿Una zorra sucia y desaliñada? Aseguro que tú cambiaste el código. Poniendo tu propio cumpleaños. Ja. Suyan, deja de fingir. Lo sé. Tú también has renacido. Así que lo tienes muy claro. En la vida pasada yo era la esposa de Fu Chen. En esta vida la señora de la familia Fu solo puede ser yo. Así que ahora. Lárgate de mi villa. Es cierto. En la vida pasada tú eras la señora de la familia Fu. Pero en esta vida. No lo eres. Mujer, ¿de qué estás hablando? Suyan, detente. ¿Qué tonterías acabas de decir? ¿Que la señora de la familia Fu no soy yo? ¿Acaso es una zorra pisoteada como tú? Esto es lo que la señora Fu ha preparado con esmero para la señora. Las 5 joyas y un diamante. Por favor, señora, pruébatelas. ¿Ves? En cuanto entré, la señora Fu me tenía las 5 joyas y un diamante listas. Exacto. Nuestra Xiaoman es la esposa del joven de la familia Fu. Eres una divorciada deslucida. Mi hijo ya no te quiere. ¿Con qué compites contra nuestra Xiaoman? Y ahora te haces pasar por la esposa del hombre más rico. ¡Ay, Dios mío! Tanta joyería de oro. Valdrá al menos millones. La familia Meng ha escalado muy alto esta vez, convirtiéndose en una familia de primera clase. La artesanía. Parece obra de un maestro internacional de primer nivel. Solo el trabajo manual valdría 2 apartamentos en Jiangcheng. Xiaoman, póntelo rápido para que podamos admirarlo bien, hermano. Suyan, sé que me tienes envidia por haberme casado en la rica familia Fu y por eso intentas arruinarlo. Pero no hay manera. Lo real no puede ser falso. Yo, Meng Xiaoman, realmente tengo esta suerte. Y aunque renacieras, seguirías siendo un desecho que nadie quiere. Xiaoman, recuerdo que tu signo zodiacal es la serpiente. Porque el colgante tiene un dragón. Dragón. Estas joyas no fueron hechas a medida para la esposa del joven Fu. ¿Cómo se equivocaron con el signo de Xiaoman? Dragón. Creo recordar que tu ex cuñada es del signo del dragón. No solo la contraseña de la puerta es suya, sino que también coincide el signo. ¿Será que la esposa del joven Fu realmente es ella? El dragón no lucha con la serpiente. El hombre no lucha con el perro. Meng Xiaoman, eres solo una serpiente local.
¿Acaso pretendes? ¿Con un collar vas a hacerte pasar por un dragón? ¿Qué dragón ni qué dragón? Las serpientes y los dragones siempre se han parecido. Esto claramente es una serpiente. Exacto. Señora Fu, ¿cómo podría equivocarse con el zodiaco de su nuera? Seguro que ustedes están mal de la vista y se confundieron. Vamos, pasemos al siguiente. Estos diseños son los favoritos de Xiao Man. La señora Fu realmente se esmeró. Señorita Meng, la señora Fu sabe que tienes problemas de coagulación y no puedes perforarte las orejas. Por eso eligió aretes, que son de clip. Puedes usarlos sin preocupación. En esto, solo hay ganchos y pendientes. ¿Acaso la sirvienta se equivocó? Xiao Man, ¿cómo es que estos aretes hechos a tu medida requieren perforaciones para usarlos? Recuerdo que nunca te perforas las orejas. Miren, estos diseños se parecen mucho a los que lleva Suyan. Xiao Man, estas joyas que preparó la señora Fu no parecen ser para ti. Más bien, parecen hechas a medida para tu excuñada. ¿Qué estás diciendo? Si no son para mí, ¿para quién más serían? Meng Xiao Man, si no me equivoco, creo que no tienes perforaciones. ¿Quién dice que Xiao Man no tiene perforaciones? Nuestra Xiao Man ya sabía que la señora Fu le iba a regalar unos aretes de oro, así que ayer me hice los agujeros en las orejas. Ay, ya que es así, entonces que Xiao Man se los ponga, para que todos los vean. Sí, Xiao Man, ya que tienes agujeros en las orejas, ponte estos aretes, para que todos los admiremos. Póntelos. Te verás muy bien con ellos. Sí, póntelos. Mamá, ¿no sabías que no tengo agujeros en las orejas? ¿Por qué me haces ponérmelos? Xiao Man, aunque no tengas agujeros debes ponértelos. Aguanta un poco. No dejes que nuestros familiares y amigos se burlen de nosotros. Vamos. Ah. Miren, ya les dije que estas joyas las hizo la señora Fu especialmente para mí. Ah, sí. Exactamente, nuestra Xiao Man es la verdadera señora Fu. No como algunas segundonas que nadie quiere, que se atreven a hacerse pasar por damas de la alta sociedad. Mamá, no pierdas el tiempo con esta mujer. Las 5 joyas que envió la señora Fu aún no se han terminado de poner. Xiao Man, ábrelo rápido, para que todos lo vean. Que el cielo nos ayude. Esta vez no puede haber errores. Este anillo de diamantes, la estrella del ángel, lo hizo la señora Fu, según la medida del dedo anular de la señorita Meng, hecho a medida. Una simple cadena. Los aretes son diferentes a los de antes. ¿Y qué? Mientras este anillo de boda sea exactamente igual, entonces mi identidad como la señora Fu no tendrá ningún error. ¿Lo vieron todos? Este anillo de bodas vale 100 millones. Es único en el mundo. Esta es la señora Fu, especialmente diseñado para nuestra Xiao Man. ¡Qué hermoso es este anillo de diamantes! Xiao Man, póntelo rápido. Deja que la tía tome una foto y la comparta en las redes sociales. Póntelo rápido, yo también quiero compartirlo. ¡Ay! En mi vida pasada, este anillo de bodas en mi mano me lo puso Fu Chen personalmente. Y en esta vida, sigo siendo su esposa. No cambiará. A primera vista, este anillo no ha cambiado. Pero el anterior usaba un aro de plata. No me gustaba, así que le dije al diseñador que cambiara el aro por uno de platino. ¿Qué? Platino. Si no me equivoco. Tú, Meng Xiao Man, eres muy alérgica al platino. En mi vida pasada, usaba este anillo todos los días. ¿Cómo podría ser alérgica? Esta mujer seguro está engañándome de nuevo. ¿Qué platino? ¿Qué alergia? Este anillo me lo dio la familia Fu personalmente. No puede haber ningún problema. Tu mujer, hasta ahora, sigues diciendo tonterías. Te apuesto que en menos de 5 segundos, tu mano se llenará de ronchas. Maldita zorra.
¿Todavía te atreves a maldecir a nuestra Xiaoman? Te voy a matar. ¡Ay, Dios mío! Xiaoman, tu mano está realmente alérgica. No es esta la señora Fu, quien te hizo el anillo a medida. Oye, solo lo has usado por 5 segundos. ¿Cómo es que ya te causó alergia? Esto no es alergia. Es que hace un momento me lo raspé sin querer. Xiaoman. Estas joyas que envió la señora Fu. ¿Cómo es que Xiaoman no puede usarlas? Hoy se va a anunciar oficialmente. La señora Fu, ¿es ella o no? Cállense todos. La señora Fu no es nuestra Xiaoman. ¿Acaso es esta cosa de segunda mano que nadie quiere? ¿Qué está pasando realmente? Esto es completamente diferente a mi vida pasada. ¿Por qué? Porque soy alérgica al anillo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo usar mi anillo de boda? Meng Xiaoman. La razón aquí es muy simple. Porque en esta vida, la señora Fu no eres tú, sino yo. Imposible. La señora Fu solo puede ser yo, Meng Xiaoman. No será nadie más. Y estos regalos que envió la familia Fu no pueden ser estas cosas baratas. Oye, Suyan, no serás tú quien las cambió de antemano. Usaste estas cosas viejas a propósito, para humillarme. Así es, seguro que fuiste tú quien lo hizo. Mire, el señor Fu está muy ocupado con el trabajo. No tiene tiempo para tomar fotos de boda, así que estas fotos de boda son de la señora Fu. Ya les conseguí a alguien que lo arregló. ¿Le parece bien? Por cierto, lo que está cubierto bajo esta tela roja son las fotos de bodas mías y de mi esposo Fuchen. Suyan apuesto a que por más que lo intentes, no te imaginas que la señora Fu nos ayudó a preparar las fotos de bodas. Tu pequeña malvada. ¿Crees que cambiando algunas piezas de metal puedes hacerte pasar por la señora Fu? Cuando mi hermana revele su identidad, te voy a dar una buena lección, pequeña zorra. Mamá, hermano, ella me hizo pasar un mal rato. Tenemos que enseñarle una lección. Suyan, ¿te atreves a hacer una apuesta conmigo? Si debajo de esta tela roja están las fotos de bodas mías y de mi esposo Fuchen, entonces te vas de aquí. Desnuda y caminando por la calle. Exacto. Desnuda y caminando por la calle. Vale. ¿Y si debajo de esta tela roja no están tus fotos de bodas con Fuchen? ¿Qué harán ustedes, la familia Men? En ese caso. Si no lo son, entonces nosotros comeremos mierda. Exacto. Comeremos mierda. Comer mierda es comer mierda. Lo apuesto. Bien. Entonces hoy te mostraré, en esta vida, quién es realmente la señora Fu. Imposible. ¿Cómo es posible? La novia en esta foto es realmente Suyan. No me lo esperaba. Después de dejar la familia Men, terminó escalando hasta la familia Fu. Hay todo este lío. La ex nuera de la familia Men es la joven señora de la familia Fu. Imposible. Esto simplemente no puede ser. Suyan, ¿cómo es posible que seas tú en esta foto? Pequeña desgraciada. ¿Qué has hecho exactamente? Esto lo acaba de hacer el perro de la anciana señora. 3, por favor, disfruten. ¿Qué estás haciendo? Soy la joven señora de la familia Fu. Suéltame. ¿Qué haces? Yo soy la joven señora de la familia Fu. Quítate. Pequeña desgraciada, te has aliado con los sirvientes para humillarnos juntos. No tendrás una buena muerte. Esta Suyan está embarazada. El niño en su vientre ¿no será el heredero de la familia Fu? Pequeña desgraciada. Acabas de divorciarte de mí y ya estás corriendo detrás de otro hombre. Pequeña desgraciada. Siempre dije que en esta vida todo ha cambiado. Originalmente yo era la elegida para ser la joven señora de la familia Fu. Y tú te subiste furtivamente a su cama. Y ahora estás embarazada de él. Pequeña desgraciada sinvergüenza. Seduces hombres. Sedujiste al marido de mi hija.
No te dejaré en paz hasta que te mate, pequeña amante. Esta Suyan no solo se metió en la cama como amante, sino que sedujo al marido de su propia cuñada. Es demasiado descarado. ¡Qué asco! Digo, esta familia rica Fu. ¿Cómo pueden aceptar a una divorciada como ella? Resulta que ascendió vendiendo su cuerpo. Mamá, ¿ya has terminado de hacer escándalos? ¿Todavía no se dan cuenta? En la vida pasada, el título de joven señora de la familia Fu te lo cedí a ti. En esta vida, solo estoy devolviendo lo que es suyo. No vengas aquí a decir tonterías. Pequeña desvergonzada. No creas que no lo sé. Estás embarazada de ese bastardo. Solo quieres quitarme mi lugar. ¿No es así? Bien. Hoy mismo, acabaré con ese bastardo en tu vientre. A ver cómo me lo quitas. Vamos, sujeten a esta desvergonzada. Suéltame. Meng Xiaoman, ¿qué estás haciendo? Si te atreves a tocarme a mí o a mi bebé, un solo pelo. La familia Fu no te perdonará. Alto. ¿Quién se atreve a tocar a la joven señora de la familia Fu? Familia política. Abuela, esposo. Cariño, ¿estás bien? ¿Qué, cariño? No somos familia política. ¿Qué quieres decir con eso? La joven señora elegida por la familia Fu no es nuestra Meng Xiaoman. Cállate. ¿Quién es tu familia política? Una familia insignificante como la tuya. ¿Cómo podría emparentar con la familia Fu? Abuela. Esposo. ¿Están seguros de no haberse equivocado? La novia que la familia Fu va a tomar, ¿no soy yo Meng Xiaoman? ¿Y los regalos de compromiso y las fotos de la boda no eran para mí? ¿De dónde salió esta loca? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién es tu esposo? Suyan es mi esposa. ¿Quién te crees que eres? En la vida pasada, después de casarnos, Fu Chen nunca me tocó. ¿No era que no tenía deseo por las mujeres? ¿Por qué? Él va a tener un hijo con esa zorra de Suyan. ¡Qué desgracia! Nosotros fuimos engañados por esos estafadores de la familia Meng. La familia Meng no solo está ciega, eligieron mal a la nuera. Ahora también nos engañan, diciendo que el SR Fu es su yerno. ¡Qué descarados! Vámonos, vámonos. ¡Qué vergüenza! No puede ser. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué esta vez ha salido así? En la vida pasada, la razón por la que pudiste casarte con Fu Chen fue porque la abuela Fu quería agradecerme por salvarle la vida. Por eso accedió a unir nuestras familias. ¡Qué lástima! Esta vez la oportunidad de casarse con la familia Fu no te la voy a dar. Nuestro SR Fu ha dicho que cancela toda colaboración con el grupo Meng. De ahora en no se les permite poner un pie en Jiangchen. Fuera de aquí. Mamá, todo es culpa de esa mujer Suyan. Me hizo perder mi posición como la joven señora Fu y llevó a la quiebra a nuestro grupo Meng. Si lo hubiera sabido antes, debí haberla matado. Ahora, no nos queda nada en la familia Meng. ¿Cómo vamos a vivir? Así. Ahora es diciembre. En la vida pasada, también fue a finales de diciembre. El famoso grupo financiero S Global estaba contratando al gerente general para la región de Asia-Pacífico. En ese entonces, yo obtuve el primer lugar en el examen escrito y entré directamente con un salario anual de millones. Sí. ¿Cómo no se me ocurrió eso antes, mamá? En la vida pasada, fuiste el primero en el examen escrito y conseguiste el trabajo. En esta vida, también, conseguirás el mismo resultado. Sí. Mamá, si mi hermano se convierte en el gerente general del grupo S, entonces nuestra familia Meng, ¿no podríamos prosperar igualmente? Cuando ascienda a gerente general del grupo Asia-Pacífico, no solo esa zorra de Suyan, sino toda la familia Fu, yo Meng Xili, no los tomaré en cuenta. ¿Te gusta? ¿Qué más necesitas? Mañana voy contigo a comprarlo. No hace falta. Ya tenemos la habitación llena de ropa y juguetes para el niño.
Este caldo de pollo lo he cocinado por 3 horas. Prueba un poco. Hola. Hola, señor Fu. El grupo financiero ese que usted y su esposa fundaron está a punto de celebrar la feria de contratación para el gerente general de Asia Pacífico. Ya le envié el examen escrito. ¿Qué le parece? He revisado las preguntas. No son lo suficientemente profundas. Prepárenme otro. Pero señor Fu, los autores que encontramos ya son los mejores talentos financieros de Wall Street. Realmente no podemos encontrar a alguien más calificado. No más excusas. Sigan buscando. En la vida pasada, para ayudar a Meng Xili a convertirse en gerente general de Asia Pacífico, acepté a Fu Chen para preparar este examen escrito. Pero en esta vida, solo quiero aliviar las preocupaciones de Fu Chen. Amor, ¿qué tal si yo lo hago? Esposa. Con tu talento y habilidades. Por supuesto que no hay problema. Es solo que estás embarazada. No quiero que te esfuerces demasiado. Ay, es solo una pregunta. Pan comido. Estar embarazada no es nada. No me dejas hacer nada. Me estoy aburriendo hasta morir. Está bien. Entonces gracias por el esfuerzo, esposa. Alto. Suyan. ¿Cómo es que eres tú otra vez? ¿Qué haces aquí? No me digas que vienes a participar en el examen escrito del grupo S. Podría decirse que sí. Tú que has sido niñera durante 5 años y una ama de casa desconectada de la sociedad, solo puedes usar tu cuerpo para seducir al esposo de Xiaoman. Y aún así te atreves a soñar con ser la gerente general de la región Asia-Pacífico. ¿Tú? ¿En serio? Espera. Cuando yo, Meng Xili, obtenga el primer lugar en el examen escrito y me convierta en la gerente general de la región Asia-Pacífico, te aplastaré hasta convertirte en lodo. Bien. Entonces, esperemos y veamos. Bienvenidos a el Grupo S, la región Asia-Pacífico, el concurso de selección para el examen escrito del gerente general. A continuación, les entregaré las preguntas del examen. Este examen es exactamente igual al de la vida pasada. En esta vida, definitivamente obtendré la puntuación máxima en el examen escrito. El puesto de gerente general será mío sin duda. ¿Esto? ¿Cómo es que todas las preguntas están en inglés? En la vida pasada las preguntas claramente estaban en chino. Todas las preguntas del examen en la vida pasada eran las que había hecho en los libros de referencia. ¿Cómo es que en esta vida han cambiado todas las preguntas? No. Está mal. Debe ser que me dieron el examen equivocado. Examinador. Estas preguntas están todas mal. Seguro que tomaste el examen equivocado. ¿Qué? Está mal. No puede ser. Estos exámenes son de máxima confidencialidad de nuestra empresa. Acabo de sacarlos de un sobresellado. Es absolutamente imposible que estén mal. No. Este examen originalmente estaba en chino. Ahora lo han cambiado a inglés. Y las preguntas también están mal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe que las preguntas están mal? ¿Acaso las vio antes? Este grupo S, ¿no decían que eran absolutamente transparentes y justos? ¿Será posible que alguien pueda tener influencias? Escúchenme todos. Este examen tiene problemas. No lo hagan. ¿Qué estás haciendo alborotando? Los exámenes de nuestra empresa no tienen ningún problema. Si sigue perturbando el orden del examen, lo voy a sacar. ¿Quién te crees que eres para sacarme? Yo soy el futuro. Gerente general de Asia Pacífico de su grupo S. ¿Dónde está su examinador principal? ¿Dónde está la persona que hizo las preguntas? ¿Quién quiere verme? Señor Su es esta persona. No solo perturbó el orden del examen, sino que también dijo que nuestras preguntas estaban mal. Suyan, ¿cómo eres tú? Lo que estoy buscando es el CEO ejecutivo de su grupo S, el creador de las preguntas de esta contratación. Meng Xili, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que puedes ver a quien quieras? Suyan, ¿quién soy yo? No creo que no lo sepas, mujer. En mi vida pasada yo, Meng Xili, obtuve el primer lugar en el examen escrito y me convertí en el gerente general de Asia Pacífico. En esta vida, el puesto de gerente general de Asia Pacífico también será mío. Meng Xili, el primer lugar en el examen no es algo que se diga a la ligera. Si realmente tienes habilidad, demuéstramelo. Por supuesto que voy a tomar el examen, pero no voy a hacer estas preguntas incorrectas. Esta mujer no va a tomar el examen. ¿Qué hace aquí metiéndose? Fuera de aquí.
¿Quién te dio el valor para hablarle así al director Su? Ella es la CEO ejecutiva del Grupo S. También es la examinadora principal de esta sesión de contratación y la creadora de las preguntas. ¿Qué estás diciendo? Esta mujer que solo sabe lavar y cocinar, ¿cómo puede ser ella? Entonces piénsalo bien. En tu vida pasada, ¿cómo obtuviste el primer lugar? ¿Y cómo te convertiste en el gerente general de Asia-Pacífico? Oye, Director Su, el grupo S que fundamos juntos, quiere contratar a un gerente general para Asia-Pacífico. El creador de las preguntas me dio varios exámenes, pero no estoy muy satisfecho. Así que, quiero pedirte ayuda para crear las preguntas. ¿Tienes tiempo? no hay problema. Tengo tiempo. ¿A quién llamaste? ¿La comida está lista? Date prisa. Volver a hablar. Pronto estará bien. Mientras Silly lea estos temas clave, puede unirse con éxito al gerente general de Asia-Pacífico. No es que estés enfermo. ¿Qué garabatos, ama de casa? Acabo de ver que algunas preguntas son importantes, así que solo dibujé. Está bien, está bien. Arrastra tu tierra. ¿Sabes un pedo? Entonces tienes tiempo para mirar más. Qué bien. Estas preguntas del examen resultaron todo lo que hice. Entonces realmente eres. Nuestro examen escrito Silly definitivamente puede tomar el primer lugar. El puesto de director general de Asia-Pacífico es él. Seamos testigos juntos. Este emocionante momento. Suéltame. ¿Qué están haciendo? Silly es el director general de Asia-Pacífico. ¿Cómo se atreven a hacerle eso? Eso fue de mi vida. Esta vida. Ya no lo es. Meng Silly. Alteración grave del orden de la sala de examen. Y para nosotros el SRSU. Nada malo. Ahora está bloqueado por la industria. Nunca contratar. ¿Qué preguntas no hacen preguntas? Debe de ser tu pequeña perra. Sí. Ella es una niñera. ¿Cómo podría ser el autor del grupo S? SRSU, no solo el autor de este examen, es el presidente ejecutivo de nuestro grupo S. Si te atreves a ser irrespetuosa con ella, voy a llamar a seguridad. Amigos internautas, es esa mujer llamada Suyan. No solo le puso los cuernos a mi hijo, además se metió en su cama y sedujo a mi yerno. Ahora, se prostituye y ha llegado a ser la directora ejecutiva y está arruinando la carrera de mi hijo a propósito. Así es. ¡Qué mujer más descarada! ¿Cómo se atreve a ser la directora ejecutiva del grupo S? Suyan. No eres más que una criada que trabajó en mi familia durante 5 años. ¿Qué sabes hacer aparte de lavar y cocinar? Ahora dices que eres la directora del grupo S. ¿Entiendes algo de finanzas? ¿Quién te va a creer? Los ojos de los internautas son perspicaces. Tú, Suyan, no eres más que una mujer de segunda mano. Escuchad bien, gente del grupo S. Devolvedle el puesto de director general a mi hijo. Entonces, Meng Silly, ¿tú? ¿Qué cualidades tienes para ser la directora del grupo S? Suyan, ¿quién te crees que eres? ¿Qué derecho tienes a juzgarme? ¿No te crees muy arrogante? Si tienes agallas, compite conmigo. Vale, compito. Pero ya que competimos, mejor acordemos de antemano. ¿Qué pasa si gano? ¿Y qué pasa si pierdo? Si gano, te desnudas en público y corres desnuda por el grupo S. Y sí, pierdo. Dejo de ser hombre. Ahora mismo me castro. Dime, ¿a qué
En mi vida anterior, después de convertirme en el gerente general de Asia Pacífico, compré acciones de 3 empresas, y ese mismo día se dispararon. Gané 1000 millones. El desarrollo del mercado de valores en esta vida seguramente será igual que en la vida anterior, ya que es una empresa financiera. Entonces apostemos por las acciones. ¿Qué tal? Meng Xili. ¿Tú también has renacido y qué? En esta vida, definitivamente te haré perder y aceptar la derrota. Está bien, no hay problema. 3 acciones 1000 millones a plena capacidad. En este momento ya han subido decenas de millones. Con una visión tan precisa. Parece que este Meng Xili realmente es un talento en el mundo financiero. Suyan, ¿no has comprado en mediodía? ¿No serás analfabeta? ¿No entiendes la interfaz del mercado de valores? $63. Entonces cuenta de arriba hacia abajo. Compra la acción número 63. ¿Su estás loca? Ahora mismo estás apostando con Meng Xili y además es una transmisión en vivo mundial. Si quieres ganarle, ¿no deberías elegir bien? ¿Cómo puedes decidir lanzando un dado? Y esta empresa de la acción número 63 es solo una pequeña fábrica de equipos médicos. Esto. Compra acciones de esta empresa. 2000 millones a plena capacidad. Esta mujer realmente eligió acciones lanzando un dado. Esto no es entender el mercado de valores. ¿Cómo llegó a ser la directora ejecutiva de nuestro grupo S? ¿Cómo llegó a ser la directora ejecutiva de nuestro Entregar grupo la S? empresa a una mujer así, ¿no llevará a la quiebra y el cierre? Miren, no me equivoqué. Esta mujer es una acompañante que ascendió usando su cuerpo. No sabe nada de finanzas. Debería ser expuesta e investigada a fondo. Eso es. Ustedes solo esperen a ver a mi hermano cómo va a destrozar a esta inútil mujer amarilla. De esto se puede ver. El señor Meng es el talento financiero que el grupo S necesita. El gerente general del grupo Asia Pacífico debería ser él. Exacto. En cambio, esta mujer no solo no entiende nada de finanzas y bolsa, sino que casi nos hace perder a la empresa. Un talento financiero como el señor Meng realmente es un gran crimen. Suyan, parece que el puesto de gerente general es mío. Ahora comienza a cumplir tu apuesta. Quítate la ropa. No te apresures. Meng Xili, el juego aún no ha terminado. Las 3 acciones que acabas de comprar ya están paralizadas. Si piensas en dar la vuelta, no sueñes, quítate la ropa. Oye, retíralo de inmediato. Diao Yundin y Feichi. Las tecnologías médicas centrales de los 3 grandes grupos. Todas se las entregarán a la fábrica de equipos médicos Chengxin. Suyan, ellos te llaman su gerente. Y ya te has vuelto adicta. ¿Crees que las tecnologías médicas centrales de esas 3 compañías las desarrollaste tú? Dices que las das y las das. Eso es. Ahora todo está siendo transmitido en vivo en la red. Ahora eres una mujer a la que todos quieren golpear. Sigue fingiendo. Morirás aún peor. Suyan, ahora cumple tu apuesta. Quítate la ropa y corre desnuda, todavía estás a tiempo. De lo contrario, cuando me convierta en gerente general de Asia Pacífico, te haré morir aún más feo. Subió. Cielos. El gerente Su solo hizo una llamada. En tan solo unos minutos, las 3 acciones que compró Meng Xili cayeron en picada, mientras que la acción que compró el señor Su subió como la espuma. Este señor Su, ¿de dónde diablo salió? Esto no puede ser. Las 3 acciones que compré no tienen ningún problema. Seguro que fue esta mujer. Tu mujer hiciste algo. Meng Xili, ¿todavía no lo entiendes? En la vida pasada, estas 3 acciones subieron así. ¿Qué quieres decir? Si no fuera por la vida pasada, cuando compraste acciones de estas 3 empresas, ¿cómo iba yo a entregarles la tecnología clave a estas 3 empresas? Qué pena. En esta vida, no te saldrás con la tuya. Se acabó nuestra familia, Meng, está arruinada. Eran 1000 millones. Era todo el patrimonio de nuestra familia Meng. ¿Ahora se fue todo al agua? Vengan. Ahora que has perdido, es hora de cumplir tu apuesta. Cáptenlo. No. Hermano, hijo mío, mi hijo. No. Mamá. Mamá, despierta. Mamá. Mamá, por fin despertaste. Los resultados del examen salieron. El paciente ya está en etapa avanzada de cáncer de estómago. En este último tiempo, come lo que quieras. Cómelo. Cáncer de estómago avanzado. En la vida pasada, mi salud siempre fue buena. Los chequeos nunca mostraron problemas. En esta vida, ¿cómo es posible que de repente tenga cáncer de estómago avanzado? Seguro es culpa de su hospital. Quieren estafarnos.
Quieren sacarle dinero a nuestra familia Meng. Mi madre siempre ha estado muy sana. Seguro que ustedes médicos incompetentes se equivocaron. Si no nos creen, pueden ir a otro hospital para otra revisión. Realmente son una familia incomprensible. Me duele mucho el estómago. Mamá. Doctor, mi madre está sufriendo tanto. Arreglen la cirugía de inmediato. No es que no queramos operar a la paciente, pero sus células cancerosas ya se han extendido a todos los órganos. Además, la paciente es mayor. La tasa de curación es extremadamente baja. A menos que estén dispuestos a contratar al legendario médico Chifeng. Solo él puede devolverle la vida. Está bien, pagaremos lo que sea necesario. De acuerdo. Entonces contactaremos al médico Chifeng de inmediato. Vayan a pagar la cirugía ya. Hola, doctor Chifeng. Acabamos de recibir en nuestro hospital a una paciente llamada Li Yifeng, con cáncer de estómago avanzado. Solo usted puede salvarla. ¿Tiene tiempo ahora? Li Yifeng, ¿no es mi ex suegra? Bueno, salvar una vida es mejor que construir 7 pagodas. La familia Meng ya ha recibido su merecido castigo. Está bien. Voy para allá ahora. De acuerdo. ¿Por qué no ha llegado todavía el médico Chifeng? Suyan. Tu mujer. ¿Cómo te atreves a venir aquí? En la vida pasada, mi mamá está perfectamente sana. ¿Cómo es que en esta segunda vida, de repente tiene cáncer? Seguro que es culpa de esta mujer. Eres una mala influencia. No solo te robaste a mi prometido, sino que arruinaste la carrera de mi hermano. Ahora, vas a matar a mi mamá. Suyan, vienes aquí. Solo para ver a la familia Meng humillada. Qué pena. El médico divino Chifeng pronto vendrá a tratar a mi mamá. Tus malvados planes no tendrán éxito. Parece que vienes a molestar a propósito, para retrasar nuestra recepción al médico divino Chifeng. ¿Por qué no te vas ya? Yo soy el hospital, especialmente invitado para operar a tu mamá. El médico divino Chifeng, apártate ya. Me duele mucho. El médico divino Chifeng, ¿por qué no ha llegado todavía? Te lo ruego. Hazme la cirugía. El médico divino Chifeng dijo por teléfono que llegaría en un momento. ¿Por qué no ha llegado aún? Ustedes hagan los preparativos preoperatorios. Yo mismo iré a recibirlo a la entrada. Suyan, tú eres el médico divino Chifeng. Con esa medicina desconocida, otra vez quieres perjudicar a mi mamá. Meng Xili, te advierto. Esta medicina especial es la única en el mundo. Sin ella, tu mamá morirá sin duda. Suyan, sigues actuando hasta ahora. No has hecho suficiente daño a la familia Meng. En esta vida no permitiré que lastimes a mi madre. Te haré pagar por lastimar a mi madre. Suyan, esta vez tus planes maquiavélicos no salieron bien. Si no te vas ahora, haré que el bebé en tu vientre vea al rey Yan. El mal que haces te perseguirá, quizás. Esto es el destino de la familia Meng, el castigo que merecen. El médico divino Chifeng, por favor detente. Director, ¿cuándo llegará el médico divino Chifeng? El médico divino Chifeng finalmente ha llegado. El paciente ya está en el quirófano, esperando por usted. Suyan. Dices que Suyan es el médico divino Chifeng. Si ella es el médico divino Chifeng, entonces estas medicinas. ¿Qué han hecho estos dos tontos? Están matando a su propia madre. Si insisten en cortar el camino de Li Yifeng, entonces no puedo hacer nada más. Ya hemos perdido media hora. Si perdemos otros 10 minutos, su madre morirá sin duda. Suyan, por favor, salva a mi madre. Suyan. Por favor salva a mi madre. Sé que me equivoqué. Todos los errores son míos y de mi hermano. No dejes que muera, por favor. Pueden ser dados de alta. Aunque el médico divino Chifeng te operó a tiempo. Debido a que tu hijo rompió la medicina especial, en general. Tu esperanza de vida solo queda un año.
Ustedes dicen, en mi vida pasada estaba bien. ¿Cómo es que al reencarnar me dio cáncer de estómago? Seguro alguien quiere hacerme daño a escondidas. Suyan. Serás tu mujer la que hizo algo a escondidas para que me diera cáncer de estómago. Suyan, esta vida se ha vuelto un caos por tu intervención. El cáncer de mi madre no tiene nada que ver contigo. Claro que sí. Mi madre en su vida pasada estaba muy sana. Eso tú lo sabes. Así que en esta vida, seguro fuiste tú quien envenenó a mi madre. Li Yifen, en tu vida pasada, en realidad ya tenías una enfermedad latente, con riesgo de cáncer en cualquier momento. Pero en tu vida pasada, la razón por la que estabas sana era porque yo, en secreto, te preparaba medicina especial y la añadía a tu comida para evitar problemas estomacales. Lástima que en esta vida me echaron de la familia Meng, así que ya no hay nadie que te prepare medicina especial. Tu enfermedad empeoró por tu propia culpa. Entonces, si es así, ¿por qué no te apuras a volver a casarte con Silly para regresar a nuestra familia Meng a cuidarme? Claro, la nuera debe cuidar a la suegra. Es tu deber. Suyan, aunque antes me equivoqué. Ya te acostaste con otro hombre. No pienses en sacar ventaja delante de mí. Ambos debemos ceder un poco. Solo si cambias de parecer, te dejaré volver a la familia Men y ser la nuera de los Men. Esta familia vuestra es realmente incorregible. Mi amor. Vine a buscarte para llevarte a casa. Vale. Vámonos a casa. Suyan, deja de jugar al gato y al ratón. No sabes apreciar un gesto amable. Vuelve aquí ahora mismo. Suyan,